Bien, ahora nuestro siguiente tema van a ser los procedimientos almacenados y los triggers. Un procedimiento almacenado, como habíamos comentado en algún momento, pues es un objeto en la base de datos que representa un programa que ejecuta una o varias acciones, un conjunto de instrucciones que pueden hacer uso de una o varias tablas. Un procedimiento contiene un nombre, un conjunto de parámetros con los que va a operar y que además, bueno, estos son optativos y un bloque de código. Ese código puede hacer acceso ya sea por consultas o inserciones o modificaciones, actualizaciones, etcétera, a una o varias tablas. Estos procedimientos almacenados en Transact SQL pueden incluso devolver valores, un número entero o un conjunto de resultados. La sintaxis para crear un procedimiento almacenado, pues dado que es un objeto en la base de datos, utiliza la sentencia create procedure, el nombre del procedure, y como de manera optativa puede haber parámetros y los parámetros son variables. Como en el caso del video anterior mencionábamos, las variables en SQL llevan una arroba. Entonces es la variable, espacio, su tipo de dato, separados por comas, la cantidad de variables que vayamos a requerir. Y luego viene la palabra as y posteriormente pues el conjunto de sentencias que va a ejecutar el procedimiento cuando sea invocado. Si queremos modificar un procedimiento, pues utilizamos la palabra alter procedure y el nombre del procedure y especificamos toda la definición del mismo procedimiento con los cambios que se requieran del mismo. En un ejemplo vemos aquí que creamos un procedimiento para agregar un cliente. Este procedimiento recibe 5 variables: el nombre, que es de tipo varchar, coma, el apellido 1, que es de tipo varchar 100, coma, apellido 2, el RFC, y luego viene la fecha de nacimiento, que es un datetime. Después de la palabra reservada as, viene la consulta que va a ejecutar ese procedimiento, un insert. Hace un insert en la tabla de clientes. ¿Cuál sería la diferencia de utilizarlo a través de un procedimiento almacenado? Que podríamos, antes de hacer el insert, validar que las variables contengan los valores adecuados para cada campo en la tabla, en este caso la tabla clientes. Esa sería una de las ventajas de utilizar un procedimiento almacenado, como este caso de agregar cliente, la validación previa. Luego, para ejecutar ya el procedimiento una vez que ha sido creado, si ejecutamos 2 veces la sentencia de creación del procedimiento, la segunda vez nos va a indicar que el objeto ya existe. Para poderlo modificar utilizaríamos la palabra alter. Entonces, una vez que ya está creado el objeto, para ejecutarlo usamos la palabra reservada exec. ¿Sí? Exec, espacio, el nombre del objeto, del procedimiento almacenado, espacio, los valores para cada uno de sus argumentos separados por coma. Si son varchars, van encerrados entre comillas simple. Si son fechas también, y aquí lo que está haciendo es convertir una cadena con el convierte la cadena 13 diagonal 05 diagonal 1975 en un tipo de dato datetime. Veámoslo en el SQL. En el video anterior o en el tema anterior habíamos realizado este conjunto de instrucciones que mencionábamos que se tenían que ejecutar todas juntas, porque estamos declarando unas variables para agregar un número telefónico a un cliente. Y lo que hace es validar que el tipo ya exista o no. Si ya existe, nada más lo actualiza, y si no existe, lo inserta nuevo en la tabla cliente teléfono. ¿Sí? Es nuestra base de datos de abogados, la que hemos estado haciendo desde ejercicios anteriores. Todavía no hemos cambiado, ya en el siguiente video vamos a utilizar otra base de datos, pero mientras tanto, con esta vamos a hacer los ejercicios de este tema. Aquí este conjunto de instrucciones, si ahora lo convertimos, este conjunto lo convertimos en un procedimiento, vamos a indicar aquí como procedimiento, y pegamos ese mismo conjunto de instrucciones, pero ahora aquí lo que vamos a colocar es el create procedure, y a este procedure le vamos a llamar agregar
teléfono. En lugar de declarar estas variables van a ser los argumentos del procedimiento. Aquí, para que no se vaya fuera de la pantalla, lo voy a poner en dos renglones, les digo en tres renglones. Este sería los valores que va a recibir para crear un nuevo teléfono para un cliente. Entonces vamos a agregar el RFC, el número y el tipo. Aquí la asignación de valores para esas variables ya no es necesaria, dado que los valores los recibe como argumentos. Entonces colocamos el as, y aquí podemos a lo mejor delimitar con el begin end para indicar dónde inicia y dónde termina el código del procedimiento. Entonces aquí estaríamos validando si el tipo de teléfono para este cliente ya existe, entonces lo actualiza. Si no existe, lo inserta nuevo. Entonces este mismo conjunto de instrucciones que teníamos en el ejercicio anterior lo convertimos en procedimiento almacenado. Entonces lo ejecutamos. Aquí vuelvo a hacer iniciar sesión y listo. Dice que el comando fue ejecutado correctamente. Si yo lo vuelvo a ejecutar nuevamente, ya me indica que ya existe un objeto con el nombre agregar teléfono. ¿Ok? Entonces ahora el tema es ejecutarlo. Exec agregar teléfono y le mandamos el conjunto de valores. Primero sería el RFC. Tendríamos, para ver cuáles son los RFCs de los clientes, vamos a ver select asterisco from cliente, y no estoy en la base de datos, como acabo de hacer login use. Listo. Entonces ahora sí, la lista de clientes, vamos a utilizar a Miguel Ángel Méndez. Este sería nuestro RFC. Entonces a la invocación del procedimiento le enviamos el RFC. ¿Sí? Enviamos también el número y un tipo. El tipo vamos a ponerle particular. En cliente teléfono podemos ver los datos para este cliente con el RFC CDE 34567. Tiene solo un número telefónico y es trabajo. Entonces este va a ser agregado. Lo podemos ejecutar, y si vemos la lista de clientes, de teléfonos de los clientes, aquí vemos ya el teléfono particular. Si ahora queremos agregar un trabajo, pero este ya existe para este cliente, por ejemplo, trabajo es el número. Este es el cliente, no es este. Trabajo es este, y ahora lo va a cambiar por puro 6 al invocar el procedimiento. Entonces el procedimiento en este caso hace varias comprobaciones, pero además no solamente esas comprobaciones, sino que actualiza o inserta un registro. Y ya lo modificó. Este es el del trabajo 666, ¿no? Entonces, ahora como siguiente procedimiento almacenado, podríamos nosotros considerar a lo mejor agregar un procedimiento para agregar un asunto. Pero cuando agregamos un asunto, necesitamos enviarle el RFC del cliente, el tema, la fecha de inicio y el estado. El estado a lo mejor no, porque por defecto al iniciar va a ser un asunto en proceso. La diferencia está en que el folio es automático, pero podríamos incluirle el juez, ¿sí?
el nombre del juez que lo va a atender al asunto cuando se crea por primera vez. Entonces aquí podríamos crear un procedimiento agregar asunto que reciba el tema del asunto la fecha de inicio la podemos considerar como la fecha del día en que se está ejecutando. Luego tendríamos de la fecha, decíamos que el tema, la fecha de inicio podría ser automática y el estatus automático. Entonces requerimos el RFC, este era varchar 13, pero también el nombre del juez que lo va a atender, ¿no? Varchar 50, porque lleva nombre y apellido, ¿no? Entonces, primero, si recibimos estos tres datos, es varchar aquí, todo correcto, sí. Si recibimos estos tres valores para crear un asunto nuevo, pero incluye al juez, lo primero que tendríamos que hacer es saber cuál es el juez que lo está atendiendo, porque aquí recibiríamos el nombre, pero realmente en la tabla asunto juez, donde se va a guardar el valor del juez que está teniendo este asunto, llevaría el ID. Entonces el ID lo tendríamos que sacar de la tabla juez, dado que tenemos el nombre. Entonces el primer punto sería a lo mejor declarar una variable de tipo entero para el ID juez, y esta variable se va a obtener desde una consulta sacando el valor del campo ID juez de la tabla juez para el juez que tiene el nombre dado por la variable que recibimos en el argumento, que es juez. ¿Sí? Si el ID juez, dado que es un entero, es mayor a 0, significa que el juez existe. Entonces, ya tenemos el ID juez y vamos a hacer el insert en asunto, y en asunto el folio no lo enviamos, el tema, la fecha de inicio, pero el orden más bien es tema, fecha de inicio, fecha de fin, fecha de inicio, fecha inicio, estado y RFC. Son los campos que estaríamos recibiendo. Los valores que se enviarían sería el tema, que es la variable que recibimos en el argumento del procedimiento, la fecha de inicio con getDate, obtenemos la fecha del momento que se hace la inserción, el estatus o estado inicial sería en proceso, y el RFC va a ser el argumento, la variable del argumento que recibimos, esta, que recibe el procedimiento almacenado. Si el juez no existe, entonces si el juez no existe, vamos a insertar primero al juez. Y el juez, nada más le vamos a enviar el nombre, porque si vemos en la estructura, el ID juez es automático y el teléfono y extensión no son obligatorios. Entonces, si lo crea en este momento y no tenemos esos datos, nada más el nombre, que está dado por la variable juez que recibimos en el argumento. Es values. ¿Sí? Si creamos al juez, entonces necesitamos saber cuál es el ID
del juez que acaba de asignarse al juez, ¿no? Al registro nuevo que acabamos de agregar. Entonces podemos obtener el valor del ID juez en la variable, en la misma variable que estamos ya declarando arriba. Lo vamos a obtener desde el identity, que es donde se guarda, es una variable donde guarda el valor del último identity que se generó. En este caso, en la tabla juez se generó este identity, ¿sí? Una vez que ya tenemos el ID juez, entonces ya podríamos insertar, bueno, sería insertar el valor en la tabla de asunto. Tendríamos lo mismo que en la de arriba, pero necesitamos saber cuál fue el folio también del asunto. Para poderlo insertar en la última tabla, que sería la de asunto juez, necesitamos el folio del asunto. Entonces aquí al declarar el ID juez, vamos a declarar también el folio del asunto de tipo entero, y ese lo vamos a obtener tanto en el primer insert del asunto. El folio va a ser igual al identity de la ejecución del insert en asunto. Aquí obtenemos el ID juez del identity de la ejecución del insert en juez, y ahora lo necesitamos también el del folio después del insert de asunto. Una vez que ya tenemos, ya sea que se haya insertado asunto por una u otra de las alternativas que tenemos en la condición del if, ya sea que el juez sí existía o el juez no existía, agrega al juez y después agrega el asunto. Finalmente tenemos que hacer un insert en la tabla asunto juez, y aquí los dos campos que recibe son el folio y el ID juez. Ambos campos ya se tienen, ambos valores de las dos variables ya se tienen registrados en las variables. Ya tenemos el valor para ambas variables, ¿no? Aquí estamos creando el procedimiento, entonces esto sería el final del procedimiento. Si lo seleccionamos y ejecutamos, ya la ejecución completada correctamente. Entonces ahora la invocación por ejemplo, ¿para qué cliente? Vamos a ver aquí primero. Vamos a agregar un asunto para algún cliente, por ejemplo este. Copio el RFC. Entonces invocamos el procedimiento almacenado, agregar asunto, y aquí el agregar asunto recibe primero el tema, el RFC del cliente, sería este el RFC, y luego el juez. Vamos a ver cómo se llaman los jueces. Dado que aquí vamos a recibir el nombre del juez, tenemos 4 jueces. Vamos a poner a 1 Elizabeth, o bueno, a Marco Antonio López. Entonces
este asunto se lo vamos a agregar a este juez. El juez es el juez 2 y ejecutamos 2 filas afectadas. Entonces aquí vemos ahora el asunto que se acaba de insertar y vemos que el último asunto es el registro de patente nueva, es el asunto con folio 11 con fecha de hoy y para el cliente EFG 45678, ¿sí? Y en la tabla asunto juez vamos a ver que decíamos que el juez es el 2, entonces el asunto con folio 11 está atendido por el juez 2, correcto. Si ahora agregamos el otro asunto, pero con otro juez, para el mismo cliente, a lo mejor con otro juez, el juez Carlos Pérez, un asunto nuevo, demanda de divorcio. Si lo ejecutamos, ahora vemos que dice 3 registros afectados, porque el juez no existía, pero lo agregó y ahora es el juez 5. Nada más había 4 jueces, el juez 5 no existía, entonces este juez 5 se asignó al asunto 12 seguramente. Aquí está el asunto 12, es el nuevo asunto, la demanda de divorcio. Ajá. Y en asunto juez tenemos ahora que ese asunto 12 está atendido por el juez 5. Ajá. Correcto. Este archivo también se los voy a pasar en la plataforma. Por otro lado, también comentamos que parte de las características importantes de un procedimiento almacenado es que el conjunto de operaciones que va llevando a cabo es importante o es recomendable que estén dentro de un bloque try-catch y controlados por una transacción. En el siguiente tema vamos a ver lo que son las transacciones, pero esto haría que, como se realizan operaciones en este segundo procedimiento almacenado que hicimos, se realizan operaciones en más de una tabla, con una operación que falle, las demás operaciones que se ejecutaron correctamente quedarían pues sin correspondencia o sin relación en los datos. El entrar dentro de una transacción haría que se ejecute todo o nada. Para agregar una transacción lo que haríamos es, como vemos en este ejemplo, utilizar el begin try para meterlo en un bloque de try catch, begin tran, que inicia una transacción. Se puede usar la palabra tran o transaction. Y luego las operaciones, aquí está insertando en los clientes. Una vez que terminan todas las operaciones, hacemos un commit para confirmar la transacción. Este commit termina el begin tran, es como el end del transaction, siempre y cuando todo haya funcionado correctamente. Y termina el try. En caso de que aquí se presentara un error y tuviéramos más de una operación, entonces se va al bloque donde inicia el catch y en el catch hace un rollback y aquí, por ejemplo, imprime el mensaje de error. Un rollback implica que todo se restablece al momento en el que se encontraba antes de iniciar la transacción. Termina el encatch. Entonces sería importante que en los procedimientos almacenados que tenemos o que hicimos, los metiéramos dentro de un try catch. Para hacer eso, no es necesario volver a crear el procedimiento o borrarlo. Podríamos hacer un alter para modificarlo. Y aquí, después de las, poner un begin try, begin tran o transaction, puede ser la palabra transaction completamente o tran. Todo esto está dentro de la transacción y una vez que termine aquí
podríamos poner el commit y luego el begin catch, y dentro del begin catch el rollback si llega al catch, el end catch, y aquí nos faltó nada más el end try. El end catch hace el rollback, y esto, si lo ejecutamos el alter, se ejecuta correctamente. El procedimiento sigue funcionando igual. La diferencia está, no hubo ningún cambio, ¿no? Entonces la diferencia está en que todo está contenido dentro de una transacción, que implica hacer una operación de todo o nada. Se cumplen todas las operaciones que se llevan a cabo o no se cumple ninguna. Aquí tenemos por lo menos dos operaciones en la base de datos: un insert asunto y posteriormente un insert asunto juez, o en caso de que el juez no exista, un insert en juez, un insert en asunto y un insert en asunto juez. Tres inserts. Con uno que falle, esta operación, por ejemplo, no podría completarse, dado que si el asunto no existió pero el juez sí, la integridad referencial en la tabla asunto juez impediría que funcionara, y quedaría a lo mejor el juez pues solito sin atender ningún asunto, un registro independiente. Si se llega a dar el caso de que hay un error en la operación con asunto, entonces se entra al catch, y el catch haría que desapareciera el juez. Es decir, todas las operaciones, el catch no, el rollback haría que desapareciera el juez. Todas las operaciones se restablecen al punto en el que estaba antes la base de datos, antes de que se iniciara cualquier transacción. Bien, ahora, si queremos que los parámetros del procedimiento sean también de entrada-salida, entonces tenemos que especificar el argumento que queremos de salida, o los argumentos con la palabra output, tanto en la definición como en la llamada. Por ejemplo, aquí vemos que creamos un procedimiento que obtiene el saldo de una cuenta, y recibe el número de cuenta y el saldo, pero el saldo lo recibe también como un output, es decir, no recibe el valor, ahí va a devolver el valor del saldo. El cuerpo del procedimiento almacenado, lo que vemos aquí es que llena el valor de la variable saldo que recibe en el argumento con el campo de la tabla cuenta, dado el número de cuenta que recibió en el argumento del procedimiento almacenado. Entonces, al crear el objeto, una vez que lo ejecutamos el procedimiento almacenado, le mandamos el número de cuenta, coma, y aquí indicamos la variable saldo como output. Entonces, al ejecutarlo, después de la ejecución del procedimiento almacenado, tenemos válida la variable saldo, la imprimimos y tendríamos el valor que obtuvo de la tabla. Es así como este campo lo haríamos como de salida. Sería una especie de un valor devuelto por el procedimiento a través de una variable que se establece en el argumento. Otra opción es que lleve un return, pero cuando le ponemos un return al procedimiento almacenado, implica que el valor que va a retornar solamente puede indicar si dos tipos de valores, es decir, solamente puede ser entero, y lo podemos usar para indicar que si el valor, la ejecución del procedimiento fue correcta o no. En el ejemplo anterior, lo que veíamos es que el valor devuelto es una variable flotante, o sea, de tipo flotante, es tipo a lo mejor money, porque pues es un valor con decimales. En un retorno solamente puede haber enteros. Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo, lo que se está haciendo con el procedimiento almacenado es que si el saldo de la cuenta es menor a 0, retorna 1, y si no, retorna 0, si es menor a 0. Y retorna 1, 0 solamente como indicativo. Aquí, para ejecutarlo, agregaríamos una variable que previamente tendría que estar declarada, declare la variable de tipo entero, y luego en el exec ponemos la variable igual al procedimiento almacenado con los argumentos que recibe. En este caso nada más recibe el número de cuenta. Entonces, el número de cuenta, y al ejecutarlo, esta variable la podemos imprimir y nos devolvería o imprimiría 1 o 0.
Ahora, otra de las características que a lo mejor también sería muy importante sobre los procedimientos almacenados es que pueden devolver conjuntos de resultados. Si el procedimiento almacenado lo que está haciendo es ejecutar simplemente una consulta select, es un select con varios campos, from una tabla y hace un join con otra tabla y hace aquí el join, el resultado sería la devolución del procedimiento almacenado siempre que se invoque va a ser el resultado de esta consulta, de la ejecución de esta consulta. Incluso viene ordenado por fecha de movimiento. Vemos el ejemplo, lo ejecutamos indicando el nombre del procedimiento, el número de cuenta o el primer argumento, el único argumento que le estamos enviando, y la salida sería la tabla de resultados, es decir, la ejecución del select que contiene el procedimiento almacenado. Bien, ahora los triggers. ¿Qué son los triggers? Los triggers son también una especie de procedimiento almacenado, pero un tipo especial, que almacena un conjunto de instrucciones igual que un procedimiento almacenado, pero la diferencia está en que este se ejecuta de manera automática cuando se presenta un evento en la base de datos. El procedimiento almacenado lo ejecutamos invocándolo con la palabra exec o execute. El trigger no lo invocamos, se ejecuta solo de manera automática cuando se presenta un evento en la base de datos. ¿Qué evento? Tenemos dos tipos de triggers, los DML y los DDL. Entonces, para los DML, el evento que puede invocar la ejecución de un trigger es un insert, un update o un delete a una tabla específica, no a la misma, a una tabla cualquiera. El trigger se especifica para esas operaciones o esos eventos insert, update o delete en esa tabla que se especifica en el trigger. Los triggers del DDL también se van a ejecutar de manera automática, pero cuando se presenten eventos como create, alter o drop en la base de datos. Dentro de los triggers DML decíamos que estos se ejecutan cuando se trata de cuando se lleva a cabo una operación en la base de datos con un insert, un update o un delete hacia una tabla o una vista. La sintaxis para crear el procedimiento, el trigger, es create trigger, el nombre del trigger, que es un nombre del trigger completo, y luego on la tabla, o sea, el nombre de la tabla que va a provocar o que va a recibir el evento que invoque al trigger. Y luego viene la palabra after, que puede ser after, before o instead. After significa después de que se haya ejecutado alguno de estos tres, el insert, el delete o el update. Viene as y luego begin y el conjunto de operaciones que vamos a realizar y end, o que va a realizar el trigger. Las instrucciones de un trigger DML utilizan pueden utilizar dos tablas especiales llamadas inserted y deleted. Es decir, estas dos tablas se crean de manera automática cada vez que se ejecuta una de las operaciones. El inserted se crea de manera temporal cuando se ejecuta un insert o un update. Y el delete se ejecuta, el deleted se crea cuando se ejecuta la operación delete o el update también, pero solamente es de manera temporal. Y contienen las dos tablas, inserted y deleted, contienen los valores de la instrucción que la invocó o que provocó que existiera. Entonces, la primera tabla, el inserted, solo está disponible en las operaciones insert y update. En las update, porque se hace un insert y un deleted. En update están presentes las dos, inserted y deleted. Ahí vamos a tener los valores resultantes de la inserción de la instrucción insert que provocó la ejecución del trigger. La segunda tabla, deleted, está disponible para las operaciones update y delete y se encuentran los valores de la ejecución del delete. O sea, lo que lleva el delete from, el nombre de la tabla, where, campo o varios campos igual a sus valores correspondientes. No existe una tabla updated cuando se lleva a cabo un update, que decíamos que para invocar un trigger se puede hacer por
la variable insert, delete u update, pero no existe una tabla updated, ya que cuando se actualiza un registro en la base de datos se presentan los dos casos. Se borra el registro viejo y se inserta el registro nuevo. Entonces existen las dos tablas temporales, inserted y deleted. La sentencia update es la única que provoca que se creen o que existan de manera simultánea las dos tablas. El siguiente ejemplo, por ejemplo, graba un histórico de saldos cada vez que se modifica el saldo en la tabla cuentas. Entonces, ¿cómo lo creamos? Create trigger se va a llamar, el trigger se llama tr-cuentas sobre la tabla cuentas después de hacer un update, after update. O sea, cada vez que se haga un update, después de ejecutarse el update, se va a ejecutar este trigger. Y este trigger lo que va a hacer es, primero, la instrucción set no count on. Esta instrucción impide que se envíen mensajes cada vez que se ejecuta una instrucción. Posteriormente lo que hace es hacer un insert en la tabla saldos, ¿sí? Modificando para este insert, agregando los valores para id de cuenta, saldo y fecha del saldo. ¿Sí? ¿De dónde obtiene los valores? En lugar de values, aquí hay una subconsulta que obtiene los valores de la tabla inserted. Si nosotros vamos a hacer un update en la tabla cuentas, estamos enviando el número de cuenta y el saldo. O el saldo se está utilizando una subconsulta o una variable. Pero esos dos valores se encuentran en la tabla temporal inserted. De ahí los obtenemos para hacer el insert a la tabla saldos. Al invocarlo, o sea, es decir, este trigger se va a ejecutar cuando se invoque esta instrucción. Update cuentas, set saldo igual a saldo más 10, donde el id de cuenta es igual a 1. Cuando se haga un update a la tabla cuentas, se va a invocar automáticamente el trigger, y el trigger lo que va a hacer es insertar un registro nuevo en la tabla saldos, HCO saldos. En esta tabla inserta un registro nuevo con los valores del id de cuenta y el saldo, es decir, con los valores que obtiene de aquí, porque estos valores están temporalmente en la tabla inserted. Otro punto importante que se debe tener en cuenta es que el trigger se ejecuta aunque la instrucción update, insert o delete no haya afectado ninguna fila. En este caso, inserted y deleted devolverán el conjunto vacío, porque no hay datos, ¿no? Podemos también especificar a qué columnas de la tabla debe afectar el trigger. ¿Sí? Es decir, modificamos el trigger y que es el trigger tr-cuentas sobre la tabla cuentas después de hacer un update. Y lo que va a hacer es, primero valida si se actualizó el saldo, solo si se actualizó el saldo, entonces ejecuta el insert en saldos. Es decir, si no se actualizó el saldo, no ejecuta el insert en saldos. Luego, los triggers también estarían dentro de una transacción si el trigger fue provocado por una instrucción o un procedimiento almacenado que tiene una transacción original. Como en el caso anterior que hicimos en el SQL, el ejemplo, se inicia la transacción y eso provoca que se ejecute el trigger, entonces el trigger también está dentro de la transacción. ¿Sí? Si en el trigger hacemos un rollback, no solamente vamos a parar la transacción dentro del trigger, sino que también echaría para atrás la transacción iniciada en el procedimiento almacenado que provocó la ejecución del trigger. Es decir, siempre y cuando en el trigger no exista explícitamente un begin transaction, porque al no existir un begin transaction está dentro de la transacción del procedimiento almacenado que lo invocó. Si en el trigger existe un begin transaction, ya tenemos dos transacciones anidadas. Esto de las transacciones también lo vamos a ver en el siguiente tema. Mientras tanto, pues es importante nada más mencionar que el trigger puede hacer un rollback, como vemos en este ejemplo, y eso provocaría, sin haber iniciado una transacción, eso provocaría que se hiciera el rollback a la transacción que invocó al trigger. Es decir, un procedimiento almacenado que invocó que se ejecutara el trigger. Lo haría.
Luego, si nosotros estamos dando mantenimiento a la base de datos y necesitamos acomodar los registros o hacer movimientos, corremos el riesgo de que si se ejecuta automáticamente al pasar un registro a otro, eliminar unos registros o agregar registros nuevos en una tabla para hacer ciertos acomodos, corremos el riesgo de que se ejecuten automáticamente los triggers y hagan otras cosas. Si queremos evitar eso, podemos desactivarlos temporalmente. Con la instrucción disable trigger ponemos qué trigger es sobre qué tabla y lo desactivamos. Después, cuando hayamos terminado de hacer el mantenimiento en la base de datos, si queremos volver a activar los triggers o requerimos volverlos a activar, entonces hacemos un enable trigger, el nombre del trigger sobre qué tabla, o en cuentas, la tabla, ¿no? Específicamente de esa forma activamos y desactivamos triggers específicos con un nombre específico para una tabla. O podemos desactivar todos los triggers de una tabla si utilizamos el alter table cuentas disable trigger all. Y los volvemos a activar con alter table la tabla enable trigger all. Vamos a hacer un trigger en el SQL. Y le vamos a agregar un campo add que le llamemos asuntos de tipo entero. ¿Sí? Este campo lo ejecutamos y ahora en la tabla cliente tenemos este campo nuevo que ahorita para todos los registros está nulo. Entonces aquí vamos a guardar cuántos asuntos tiene cada cliente, pero a través de un trigger. Cada vez que se agrega un asunto, se actualiza el campo asuntos, es decir, automáticamente. Ya tenemos un procedimiento almacenado, el que hicimos, que agrega un asunto. Le enviamos el tema, el cliente, quién es el cliente, el RFC del cliente y quién es el juez que lo atiende. Entonces, ahora, cada vez que ejecutemos este procedimiento almacenado, o que hagamos un insert directamente sobre la tabla asunto, se va a invocar un trigger que actualice el valor del campo de asuntos para ese cliente. Es decir, que ponga que este cliente tiene 5 asuntos, 6 asuntos, 1, 2, etc. Entonces creamos el trigger y le vamos a llamar actualizar asuntos. Pero este trigger se va a ejecutar sobre la tabla asunto after insert. Cada vez que hagamos un insert en la tabla asunto. El procedimiento hace un insert en la tabla asunto, finalmente lo que hace es agregar un asunto nuevo. Entonces cada vez que agreguemos un asunto nuevo, que hagamos un insert en la tabla asunto, se va a invocar este trigger. Y este trigger lo que va a hacer, entonces, es primero recoger quién es el cliente al que se le está agregando un asunto. Entonces declaramos una variable RFC de tipo varchar 13 y necesitamos alguna otra variable. No, parece que no. Entonces obtenemos el valor para esa variable. ¿De dónde? De la tabla inserted. Como se está ejecutando el trigger cuando se haga un insert sobre la tabla asunto, automáticamente se crea la tabla inserted. Entonces select y el valor para RFC igual al campo RFC de la tabla inserted, que es la tabla temporal que se crea cuando se hace un insert y lleva los valores del insert. Si vemos en la definición del insert, cuando hacemos insert a la tabla asunto, lleva tema, fecha de inicio, estado y RFC. Entonces podemos jalar cualquiera de estos valores en la tabla inserted. El único que necesitamos es el RFC. Entonces solo obtenemos el RFC de la tabla inserted, ¿no? Ahora, ya que tenemos el valor, lo que vamos a hacer es actualizar update cliente y vamos a modificar el campo asuntos, que es el campo que acabamos de agregar, y este campo va a ser igual al resultado de una subconsulta para el cliente dado por el valor de la variable RFC que acabamos de recoger de inserted. Esta variable, su valor, lo sacamos de la tabla inserted y lo estamos guardando en la variable.
Esta variable la usamos para decidir a qué cliente le vamos a modificar el campo asuntos. Al cliente que tenga el RFC, al que le estamos haciendo un insert o un asunto, al que le estamos agregando un asunto. O sea, estamos haciendo el insert en la tabla asunto. El valor de asuntos, que sería un entero, sería igual al select count, y vamos a contar los folios de la tabla asunto where el RFC sea igual al campo RFC, ¿sí? Es decir, vamos a contar los asuntos del cliente que tiene el cliente en la tabla de asuntos. Y eso es todo lo que haría nuestro procedimiento almacenado. Nuestro trigger. Si lo creamos el trigger, seleccionamos todo el cuerpo del trigger y ejecutamos, entonces el trigger ha sido creado correctamente. Si ahora agregamos un nuevo asunto para el usuario o el cliente, más bien dicho, hay ABC 1, 2, 3, 4, 5, tenemos ese cliente, ¿no? Si vemos aquí en clientes, ABC 1, 2, 3, 4, 5, para este cliente vamos a agregar con el juez Carlos Pérez, vamos a agregar un asunto. Actualmente el cliente, que es el ABC 1, 2, 3, en asuntos, si vemos asuntos, este cliente tiene 1, 2, 3, 4, actualmente tiene 4 asuntos. Entonces aquí estaríamos agregando un quinto asunto y el campo asunto en la tabla clientes tendría el valor de 5, ¿no? Automáticamente. Ejecutamos el procedimiento almacenado creado en el ejercicio anterior y tenemos que hizo 3 veces. No agregó al juez porque el juez ya existía. Fueron 3 veces porque agregó el asunto juez, y en este caso actualizó el registro asuntos de la tabla cliente. Si vemos en la tabla clientes, el campo nuevo tiene ahora 5 asuntos. Se ejecutó automáticamente el trigger y actualizó este campo. Entonces así lo hará para todos los clientes conforme se vayan agregando asuntos. Se agrega un asunto para ese cliente, se le actualiza el campo. Si le agregamos otro asunto con otro juez, ahora este cliente va a tener 6 asuntos. Lo ejecutamos y vemos el cliente, y el cliente ahora tiene 6 asuntos. ¿Correcto? Después mencionábamos que también tenemos los triggers DDL. Estos triggers de DDL se van a ejecutar cuando se presenten eventos en la base de datos, pero eventos del sublenguaje DDL, de la creación de los datos, de la definición de los datos, es decir, cuando se ejecute un create, un alter o un drop. La sintaxis general para crear el trigger también es similar a la otra, es decir, create trigger, el nombre del trigger, on, en este caso sería database, sobre la base de datos completa, no sobre una tabla. Para, en lugar de un after, podríamos utilizar un for para uno de estos operaciones, drop table, alter table, drop procedure, alter procedure, create table, create procedure, create view. Es decir, que cuando se ejecute un create sobre algún objeto o un alter o un drop, se va a invocar el trigger. En este ejemplo estamos evitando que se ejecute un drop table o un alter table. Es decir, nadie tendría permisos de ejecutar un borrado de tablas o una modificación de tablas. Por eso es que se crea el trigger sobre la base de datos para las operaciones drop table o alter table. Podríamos también poner un create table, y aquí el begin lo que está haciendo dentro del cuerpo del
del trigger es un raise error, lanzar un error que mandaría un mensaje diciendo no está permitido borrar ni modificar tablas, y que además hace ahora un rollback transaction, es decir, que aunque no se haya especificado el inicio de una transacción en el trigger o quien invocó al trigger, el hecho de establecer un rollback devolvería o volvería a hacer que la tabla existiera. Es decir, no es que haga un control Z, simplemente no detiene la ejecución del drop. Por eso dice for, no after. Si fuera after, sería después de que concluya esta operación, un drop table. Pero en este caso es para la operación drop table, se ejecuta al momento de que se ejecute el drop table o el alter table, y lo que haría es detenerlo. Entonces no se borraría la tabla y nunca se permitiría el borrado o la modificación de una tabla.